Pues nada, vamos a comenzar, ¿vale? Muchísimas gracias por venir a todos y a todas. Bueno, nosotras voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la asociación, que se llama Madrid a Debate. Somos una asociación municipalista de implantación en Madrid ciudad, que tratamos sobre todo temas que tienen que ver con los barrios, ¿vale? Sobre el derecho a la ciudad y temas que tienen que ver con los barrios. Y diréis vosotros, bueno, pues ¿qué tiene que ver este tema? Pues tiene muchísimo que ver este tema. Y es que yo a Soraya la sigo en redes sociales desde hace bastante tiempo, en Instagram sobre todo, y la seguía por su contenido de humor, un contenido blanco, es una chica muy divertida, la verdad, y incluso por su visión feminista, también es una cosa que me gustaba mucho de ella, pero luego descubrí que además de todo eso, había escrito un libro que me había parecido a mí realmente valiente y maravilloso, en el que contaba su experiencia y su paso por la organización, vamos a llamarla así, Testigos de Jehová. Me pareció un libro valiente y hermoso, y además me pareció que era el relato de una chica de barrio, como muchos de los que estamos aquí, de una chica de un barrio pues deprimido de Alcalá de Henares, y que se había criado dentro de la organización Testigos de Jehová, que había vivido como una especie de vida paralela a la que solemos vivir el resto, los mundanos, por así decirlo, y que este tipo de organizaciones, y yo le voy a llamar organización y no le voy a llamar religión porque me parece que no lo es, y creo que hay que diferenciar entre religión, libertad religiosa y organizaciones coercitivas, eh, y que este tipo de organizaciones pues tienen gran implantación en nuestros barrios. A más deprimido el barrio, más implantación tienen. Y de hecho, una de las cosas por las que se caracteriza la organización Testigos de Jehová es que la renta per cápita de los Testigos de Jehová no es muy alta, a diferencia de otras como pueden ser los mormones y demás. Son gente pues humilde, gente de barrio, gente con problemas y gente que tienen en un momento de su vida una vulnerabilidad, y de ellos aprovechan estas organizaciones. Esta es mi opinión, ¿vale? Luego va a haber un tiempo de debate y ella pues dará su visión. Para no hacerlo algo como muy chapa, sí que había pensado en un formato más entrevista o pregunta-respuesta, para que no sea esto como una mera ponencia, porque tampoco es eso, pero sí que hay ciertos temas que me gustaría que pudiéramos tratar, ¿no? Que es cómo funcionan estas organizaciones, qué papel tienen en la sociedad, cómo se usa la coerción y el miedo para captar a estas personas y para evitar que se salgan, ¿vale? Por eso yo les llamo organizaciones coercitivas, porque es verdad que no te pone nadie una pistola en la cabeza para que pertenezcas a esta organización, pero existen varios métodos de coerción psicológica que son tan importantes como una pistola en la cabeza o como cerrarte de llave, porque en realidad cierran de llave tu libertad y tu mente. Me gustaría hablar también de la parte del machismo, la LGTBI-fobia que hay dentro de esta organización, como en muchas otras y como en muchas religiones, por supuesto, pero también aquí, ¿vale? La utilización del desapego como una forma de coerción y de aislarte para tenerte ahí atado, y que además puede llegar a ser un maltrato, porque te aíslan de tu gente y te pueden llegar a aislar de tu familia en el momento que decides dejar la organización, y eso me parece un maltrato. El tema de la vulneración de derechos, que eso es lo que creo que diferencia una religión de una organización coercitiva, en el momento de que se están vulnerando derechos fundamentales, derechos humanos, libertades, pues ya no podemos hablar de una simple religión. El tema de la sanidad, las transfusiones de sangre, o cómo puede influir en tu salud la pertenencia a esta organización. Y
Ya para lo último, los beneficios económicos que tienen los jefes, cuerpo dirigente se llama, ¿no? Cuerpo gobernante y la parte de negocio, porque, a ver, nadie se molesta en montar todo este entramado si no hay algo detrás. ¿Qué beneficios obtiene este cuerpo gobernante? Pues hay un beneficio económico, ¿vale? Y es una máquina bien engrasada de lo que para mí es una especie de estafa piramidal. Y luego, pues estos serían como los puntos que me gustaría tratar. Y quiero empezar haciéndole una pregunta muy directa. ¿Qué se siente siendo niño y creyendo en el Armagedón? A mí me parece terrible ser niño y que te metan en la cabeza que estás en los últimos días de este mundo, que en cualquier momento se va a destruir y que solamente un grupo muy reducido de personas de tu comunidad y de tu sociedad se va a salvar. ¿Qué se siente? Pues para sorpresa de muchos, habrá gente que piense que sientes miedo como niño. Y hay una parte de miedo, pero también hay una parte de, bueno, si nos vamos a salvar nosotros. O sea, que tampoco tan mal. El Armagedón para nosotros es algo literal, que va a venir un día en el que Jehová va a destruir a toda la gente mundana, a toda la gente que no ha obedecido a Jehová, y va a crear un paraíso. Entonces, por un lado, tienes esa parte de, bueno, de miedo, de que además te definen todo cómo va a pasar, que va a haber muertos por la calle, que cuando venga el Armagedón y haya matado a todos, tendremos un tiempo de trabajar y levantar a los cadáveres, que vamos a tener que limpiar la tierra. Esa es la parte que menos te gusta, quizás. Pero claro, luego te ponen ilustraciones de que vas a vivir en un paraíso, que bueno, el retiro se queda corto, mucho más grande, todo, que va a haber animales con los que puedes vivir tranquilamente. Entonces, claro, ese también es un gancho para los niños. ¿Te gustan los leones, las jirafas, los elefantes? El día de mañana vas a poder vivir para siempre, sin ninguna enfermedad, con todos tus familiares que hayan servido a Dios. Incluso si tienes familiares que han muerto, van a resucitar y vas a vivir con ellos. De hecho, yo tenía una amiga que su madre, testigo de Jehová, murió y ella tenía esa esperanza de volver a verla. Hace poco, cuando empezaba a hablar sobre los testigos de Jehová, esta persona me ha contactado, esta amiga, y me ha dicho que se quiere salir, pero que claro, que los ancianos, los líderes religiosos hacen ese chantaje de, pero no quieres volver a ver a tu madre en el paraíso. Entonces a eso nos referimos muchas veces con esa libertad, esa manipulación psicológica. Entonces, como niño, creo que incluso lo llevas mejor si tu familia está dentro, si a lo mejor tienes alguna enfermedad, tienes esa esperanza de que vas a vivir bien, pero por otro lado hay miedo. Y según vas avanzando en la adolescencia es cuando el miedo va creciendo, porque ahí empiezas a replantearte, oye, pero ¿y si incumplo alguna norma? ¿Y si hago algo que a Dios no le gusta? Entonces voy a ser destruido en el Armagedón. De hecho, te dicen que te bautices antes, que seas parte de los testigos de Jehová cuanto antes, dicen, antes de que pase la flor de la juventud, para que no te sometas a las trampas de Satanás del mundo y así estés protegido, porque seas parte del pueblo de Jehová. Entonces, claro, así consigues que antes de que llegue la adolescencia o cuando estés en ella, esa persona se bautiza y ahora tiene el miedo de incumplir alguna norma porque, por un lado, las consecuencias de incumplir una norma es morir en el Armagedón y no estar con el resto de tus amigos, familiares, seres queridos, y por otro lado, la expulsión, que es que desde ese momento, cuando incumples la norma y se anuncia, como a mí me pasó, Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová, se anuncia en un salón del reino, en una iglesia grande, desde ese momento nadie te puede volver a dirigir la palabra. Entonces, tanto como niño, pero más como adolescente, tienes ese miedo a fallar dentro de la organización, por una muerte real en el futuro y por una muerte social en el presente. Para ti, bueno, ¿cómo fue tu infancia dentro de los testigos de Jehová? ¿Cómo lo vivías? Pues yo, gracias a mis padres, yo siempre lo digo, yo he tenido una infancia feliz, a pesar de que vivíamos en Alcalá de Henares, en un barrio que se llama Lianchi, que hay mucha droga, hay muchas
Bueno, pues desigualdades, y a pesar de ello, nosotros hemos vivido felices, mis padres siempre han hecho muchas cosas con nosotros. ¿Qué pasa? Que mis padres eran muy jóvenes también, nos tuvieron con 16 a mi hermana y a mí con 20 años. Mis padres eran también críos y jugaban mucho con nosotras, entonces yo tengo ese recuerdo, pero yo no tengo el recuerdo de jugar con niños, porque eran del mundo. Entonces yo recuerdo de ir al salón y estar muy contenta porque ahí iba a estar con gente, porque si no era estar en casa o estar en el colegio sabiendo que solo me podía relacionar con los niños durante las horas lectivas, nunca fuera. Entonces yo no tenía amigos del colegio, yo no podía celebrar cumpleaños, yo no tenía ninguna amistad. Entonces ir a las reuniones, aunque fuera una chapa de 2 horas leyendo la Biblia, estudiando las publicaciones, pero bueno, después de la reunión podía hablar con gente que a lo mejor tenía 30, 40, 50 años, que 50 no es mayor, que os veo. Pero claro, como niña yo he hecho ese trabajo de darme cuenta escribiendo el libro, porque si esa es la realidad que conoces, pues es con lo que te quedas. Y de hecho tienes constantemente vídeos, la organización, lecturas más enfocado para los niños diciéndote, ¿te sientes solo? Porque saben que hay ese problema de esos niños. No te preocupes porque dentro de la congregación puedes encontrar amistades y no importa la edad, porque puedes ser muy buen amigo de gente que tenga 40, 50 años y aprender de ellos. Y yo decía, qué suerte tengo. Y ahora como adulta ya digo, está muy bien juntarte con todo tipo de generaciones, pero el niño necesita estar con niños. Entonces yo, según iba creciendo también en la adolescencia, me iba apenando más sentir que no estaba generando recuerdos. Yo siempre veía en clase que la gente pues iba pues o a fiestas o tenían anécdotas que contar y yo nunca tenía nada. Y yo le decía a mis padres, es que yo no voy a tener recuerdos. Perdón. Voy a beber un poco de agua. He aprendido que si bebes agua, Sí, se corre todo. Te quita la tontería. Chin, chin. No se podía brindar, ¿eh? En las bodas que íbamos estábamos así diciendo que no brinden, que no brinden, que no podemos. Entonces es esa pena de sentirte constantemente ajena. ¿Qué pasa? Que tienes la promesa del paraíso. No te preocupes, que todas las cosas que no puedas hacer ahora, pues actividades extraescolares, dedicarte, pues a mí me gustaba bailar, bailé durante un tiempo, pero cuando ya se hacía un grupo que para hacer exhibiciones, eso ya no, porque ya vas a estar más tiempo con gente mundana. Me decían, no te preocupes, que ya tendrás tiempo para bailar en el paraíso, que ahí vas a estar viviendo toda la eternidad. Entonces siempre te decían, bueno, vale, me voy a aguantar porque en el paraíso vendrá. Y entonces eso de niña, bueno, pero según vas haciéndote mayores, de hecho es que los niños incluso en las situaciones más adversas, yo creo que tiene que ser algo también pues como químico, biológico, que pues los niños, bueno, son de alguna manera felices, ¿no? Y luego más adelante surgen las consecuencias de donde han vivido. Pero sí, la infancia feliz con mis padres y a medida que iba siendo adolescente, mucha soledad. Claro. Mucha soledad sabiendo, yo te digo que no puedes estar con la gente, con tus compañeros, pues son gente del mundo. De hecho, creo que cuento en el libro de pequeña que una vez una profesora tuvo que llamar la atención a mi madre, pues porque decía a los niños, tu madre fuma, pues vais a ser destruidos en Armagedón. Eh, entonces, mi madre le dijo, no, que no diga esas cosas a la niña que asusta al resto. Pero pues eso, creces aislada y con cierto miedo al mundo, cierto miedo a todas las personas que no sean testigos de Jehová, porque te han enseñado que los mundanos no tienen valores, que si no te riges por las normas de Jehová, ¿quién te va a parar para hacer la maldad? Que las amistades con el mundo son enemistades con Dios, siempre son esos dos polos opuestos. También incluso en cuanto hablábamos antes, ¿no? Religiones. Ellos aíslan también la religión verdadera, que son los testigos de Jehová, y la religión falsa. Ellos meten dentro de la religión falsa, hablan cómo va a ser destruida, cómo lo ponen como una bestia que se llama Babilonia la Grande, y es una bestia que se representa en revelación, y como Dios cuando llegue va a aniquilar a todas las religiones, especialmente la cristiana.
Hay mucha gente, por ejemplo, que se casaba por la iglesia y cuando se convertían a testigos de Jehová rompían las fotos no porque ellos quisieran, sino porque les enseñaban que no deberían de tener nada que ver con la religión cristiana, católica u otro tipo de religiones. Entonces siempre, siempre estuvo muy marcado: nosotros somos los buenos, somos el pueblo elegido de Dios y el resto son los malos. Y de hecho a mí lo que más me dolía es que a lo mejor tenía alguna compañera que era, pues la mayoría, ¿no? Buenas o que no decían palabrotas. Y yo decía, es que solo le falta ser testigo. Ibas a la reunión y ellos tenían ese tipo de información. Y entonces, mediante la reunión en la misa, daban un ejemplo diciendo: habrá muchos que penséis que la gente del mundo son buenas y que hay algunos que dicen solo le falta ser testigo. Utilizan las palabras literales que tú estás diciendo, ¿no? Pero esas son las personas más peligrosas, porque te vas a convencer de que son buenas y poco a poco ellos te van a atraer al mundo de Satanás sin que te des cuenta. Por lo tanto, la única compañía buena son los testigos de Jehová y te aíslas. Claro, a ver, yo leyendo tu libro lo que me he dado cuenta es que los testigos de Jehová tienen el tinglado muy bien montado. Quiero decir, ellos saben perfectamente qué dudas vas a tener, saben darte las respuestas antes de que las tengas, saben perfectamente qué contradicciones vas a incurrir y tienen como una respuesta para todo. Y el hecho de que sean tan agresivos con el resto de religiones es un tema de eliminar la competencia. A ver, hay un determinado número de fieles y cuando yo quiero instalar mi organización, lo que tengo que hacer es desprestigiar el resto para evitar que se me puedan ir a esas competencias, entre comillas, ¿no? Y creo que es una de las red flags, o sea, de las banderas rojas que nos tienen que surgir a la hora de cuando nos enfrentamos a una organización de este tipo, porque quiero reiterar que yo no tengo nada en contra de las religiones, aunque yo no sea una persona creyente, respeto todas las religiones, pero creo que hay que diferenciar entre religión y organización coercitiva, que además vulnera tus derechos, que está todo el día intentando evitar que tengas libertades, que no te permite cosas como votar, que no te permite la participación política, que a las mujeres las tiene subyugadas a un segundo plano y que además ahora me gustaría entrar en ese tema porque es un tema que me importa. Tienen unos castigos, entre comillas, diferentes al de los hombres y que en algunos momentos se llegan a tapar delitos, a minimizar delitos y a evitar que se persigan delitos. Por poner un ejemplo, ¿qué pasaría en un matrimonio testigo de Jehová si hay un caso de violencia machista dentro de ese matrimonio? ¿Cómo reaccionaría esa mujer y cómo tendría que reaccionar rigiéndose por los preceptos de Jehová? Pues primero siempre hay un bombardeo de que los roles están definidos. La mujer es un vaso más frágil que el hombre. Entonces esto te lo venden como que eso no es nada malo. Simplemente el vaso de cristal tiene unas funciones y el vaso de barro tiene otras, pero que los dos son importantes. Y que a la vez el matrimonio es como un barco que no puede tener dos capitanes porque si no iría a la deriva. Y por lo tanto el hombre tiene que ser el capitán. Que la mujer puede exponer sus opiniones, sus pensamientos, que el hombre la tiene que tratar con respeto. O sea, los testigos de Jehová no están a favor del maltrato, no están a favor de que le pasen nada a sus mujeres, pero las mujeres tienen que acatar lo que el varón diga. Entonces, si los dos, y además que te lo ponen textualmente en las revistas, si los dos tienen diferentes opiniones, si el marido toma una opinión, la mujer, con gusto, para hacerle el trabajo más fácil, lo acepta, para que reine la paz familiar. ¿Qué pasa? Que esto es un mensaje al final muy simplista y que tiene siempre a la mujer en manos del marido. Si ocurre algún tipo de violencia, también dirán, la violencia no están a favor de la violencia. Pero, ¿cómo se ha llegado a esa situación? ¿Has hecho algo que quizá haya puesto en tensión al hombre? Que el hombre no tiene ninguna razón de maltratar a una mujer, y ellos te lo dicen. Pero, ¿podrías tú contribuir quizás a que este hombre tenga mejor genio? De hecho, en muchas asambleas, que son estas cuando pues, van al Within Center, a asambleas grandes,
de vez en cuando escuchábamos la experiencia del mismo matrimonio en el que ella era testigo de Jehová, él no, y él cuenta cómo le daba palizas a su mujer, y que gracias a ver la compasión y cómo ella pues había aguantado eso y se había mantenido fiel a su religión, pues él decidió empezar a estudiar y que ahora él ya no la pegaba más. Entonces todo el mundo te aplaude, dándote el mensaje de que si eres mujer, que te pegue tu marido está mal, pero aguanta porque quizá puede cambiar. Entonces todos estos mensajes son peligrosos para ellos mismos, para las personas que están dentro de la propia organización. Yo siempre digo, yo no critico a los fieles, yo no critico a la gente que tenga una fe, critico a las organizaciones que hacen uso de esa fe para implantar normas coercitivas. Yo nunca critico a los testigos de Jehová de a pie, yo siempre digo que les muestren mucho respeto y mucho cariño porque les han enseñado que la gente del mundo es mala. Y si tú les tratas mal, ellos refuerzan ese mensaje. Yo lo que critico son las normas de esa organización y que en cuanto cambien este tipo de normas, ellos van a aceptar y van a ser los primeros porque van a aceptar todo lo que digan porque piensan que les está hablando Dios y que se van a ganar el paraíso. Pero, por ejemplo, con el tema volviendo al tema del matrimonio, la única razón por la que un matrimonio se puede divorciar y volver a rehacer su vida es si una de las partes ha sido infiel. Es decir, si te maltratan, te dicen te puedes separar, pero no te puedes divorciar y rehacer tu vida con otra persona hasta que tu pareja te ponga los cuernos. Entonces a veces empiezan como espías. Ah, no, pero es que le he visto salir, ah, no, le he visto aquí, le he visto allá. Tengo también que decir que en la mayoría de los casos maltrato físico no se da porque se enseñan que se traten todos bien. O sea, yo aquí no trato de demonizar ni hacer de algo que ya es malo de por sí algo peor. Pero sí se pueden dar temas de abuso dentro del matrimonio. Yo tengo un caso bastante cercano, de primera mano, donde el marido abusaba sexualmente de la mujer, pero claro, pues es que el matrimonio tiene eso. Bueno, el hombre puede aprender un poco, pero también te has casado y tienes que dar a tu marido lo que necesita. Y si tú decides divorciarte, la señalada vas a ser tú. Entonces, y no solamente la señalada vas a ser tú, sino que si te divorcias de tu marido y te casas, te van a expulsar. Por lo tanto, desde ese momento nadie te puede hablar. Entonces, en un momento tan crítico en tu vida como puede ser este matrimonio conflictivo y el rehacer tu vida, toda la gente que te rodeaba, porque tú no conoces a nadie más, porque son todos mundanos y son todos muy malos, de repente no te pueden volver a hablar. Pues da lugar a muchos cuadros depresivos, a pensamientos de suicidio, y lo tengo que decir porque muchas personas que se ven sometidas a eso por la soledad, por de repente estar en una vida que le han dicho que es mundana y que va a ser mala, y que vas a morir al Armagedón, de repente estás en un mundo en el que socialmente tampoco entiendes del todo las reglas sociales, porque dentro de los testigos estás aplicando todo el mundo una serie de normas y todos tienen que acatarlas, pues de repente te dejan solo y es un sufrimiento muy grande. Bueno, yo lo denominaría una especie de tortura. O sea, el hecho de que te aíslen de todo tu entorno, que prohíban a tu familia hablarte, que prohíban a tus amigos hablarte y que te dejen solo ante el mundo, tirado, entre comillas, es que eso a mí me parece una tortura y que lo hacen evidentemente para que vuelvas otra vez con ellos, pero entonces que no me digan que hay una libertad, sino que te están coaccionando de todas las maneras posibles para que no te vayas de la organización, para que te quedes allí y si te has ido, para que vuelvas. O sea, que el rollo este que dicen que no te ponen ninguna pistola en la cabeza, depende. No te ponen a lo mejor una pistola en la cabeza cuando ya eres mayor y te han captado, ¿vale? Tú has podido decidir, pero eres víctima, o sea, que no te pueden estar culpabilizando, porque es que a mí hay una cosa que me molesta bastante y es que se tiende a culpabilizar a las víctimas de estas organizaciones coercitivas que han convertido en adeptos de lo que les está sucediendo. Como eres adulto, si abusan de ti, es que tú has decidido entrar en esta organización. Si te explotan,
es que tú has decidido entrar en esta organización. Oiga, yo no soy culpable de que usted me haya cogido en un momento de vulnerabilidad, que se me haya muerto un hijo, que haya perdido mi trabajo, que tenga una depresión, que lo que sea, o que esté pasando las de Caín económicamente y que haya creído en esta organización y que poquito a poquito, sin enseñar tu verdadera cara, me haya metido aquí y me haya encontrado con un entorno para que luego tú ahora cojas y me hagas esto. ¿Entiendes? Porque el hecho de que te aíslen de todo tu ambiente es una manera de coerción, y creo que a las personas que han estado y que son testigos de Jehová, yo creo que son personas absolutamente, para mí, víctimas, que no se deben demonizar para nada, que no se deben mirar para nada mal, sino que hay que hablar de este asunto por dos motivos. Primero, para las personas que están ahí dentro, que puedan a lo mejor ver pequeñas banderas verdes. Y segundo, para ver si esta organización hace algo y cambia. Sí, porque cuando empiezas a apretar y a poner el foco en ellos, empiezan un poquito a cambiar. Por ejemplo, en Noruega, no sé si estáis familiarizados, hace como 2 años empezó un juicio en Noruega en el que querían eliminar a los testigos de Jehová del registro de religiones oficiales, justamente por las normas de la expulsión y específicamente con los niños. O sea, también meterle al niño miedo de que si hace esto bautizado le pueden separar de su familia o cuando salga de casa, etcétera, pues es muy duro. Entonces empezó este juicio del gobierno de Noruega contra la organización. Ganó el gobierno de Noruega, les quitaron el registro, les quitaron las ayudas económicas que Noruega le da a todas las religiones porque entienden que muchas de ellas están haciendo un bien social, pero en este caso entendían que no se estaba produciendo este bien social. Los testigos de Jehová apelaron y mientras tanto han dicho que a sus adeptos les han dicho que ha habido una nueva luz. Casualmente, no les han explicado lo que ha pasado con Noruega. Hay un registro en la información, lo que vean fuera de la organización y las noticias fuera de la organización no se pueden fiar, solamente las noticias de la organización son la verdad. Entonces hay una nueva luz, pues ahora Jehová ha entendido que no hace falta ignorar por completo a las personas expulsadas cuando van al salón. Es decir, que si tú tienes un familiar expulsado, puedes mandarle un mensaje invitándole al salón y te hacen hincapié. Nada de buscar una excusa para socializar más. Solamente puedes hablar a esa persona para invitarla al salón. Y cuando esa persona expulsada, que ve que es la única oportunidad de ver a su familia, te invitan para ir al salón, ¿vosotros qué haríais? Ir. Vas y tragas. A la única persona a la que no se le puede hablar ni siquiera para invitar a la reunión es a los apóstatas, a las personas que públicamente hablan en contra de la organización. O sea, mi mensaje no me ha llegado. Con eso ganas que si yo a mí eso me llega a pasar. Y yo, o sea, mi padre, lo cuento en el libro, es la persona a la que yo más quiero y es con la que al final ha cortado la relación conmigo. Si yo hubiera llegado a tener un mínimo de relación con mi padre, yo no hubiera hablado de nada por intentar mantener la relación con mi padre, no hubiera denunciado absolutamente nada por no poner en riesgo esa relación. Entonces, ese pequeño cambio sirve a la organización de los testigos para decir, si no metes la nariz dentro de sus estatutos y de sus libros y de sus todos, hemos hecho cambios, ahora sí se puede hablar a la gente. Se puede hablar de los testigos de a pie, te van a decir sin ninguna maldad, te van a decir, no, se les puede hablar si se les invita a la reunión. Ya, pero si haces las más preguntas, bueno, vale, ¿podrías ir al cine? Y ya te dicen, no, al cine no. Porque eso a mí me ha pasado andando por aquí, por Madrid. De hecho, no me intento acercar por si me reconocen y sienten miedo, porque para ello yo soy como una apóstata, que Satanás me está controlando, etcétera. Pero bueno, iba con este vestido que bastante como de testigo. No voy a mentir, la moda no es lo mío. Y entonces me paré enfrente de un carrito y me dijo un testigo de Jehová, ay, que te interesaría venir a la conmemoración de Jesús. Y digo, pues mira, pues no lo sé, porque es que yo
estoy expulsada. Ese hombre que era anciano, que era el líder, se quedó bien ahí, y los otros dos que no eran ancianos retrocedieron, porque saben que no pueden hablar conmigo. Y entonces ese anciano, bueno, pero sabes que puedes volver al pueblo de Jehová, etcétera. Digo, sí, he escuchado que hay cambios, ¿no? He escuchado que ahora se puede hablar con los expulsados. Sí, digo, claro, digo, pero yo, por ejemplo, con mi padre, ¿me puedo ir de vacaciones? No, hombre, no, eso no. Fua. Entonces le hablé y con todo el respeto digo, mira, no te vengo a hacer nada, pero estoy con una asociación de víctimas de testigos de Jehová porque yo estoy expulsada y muchos salimos con mucho miedo, con pensamientos suicidas. Dicen, nosotros les ayudamos. Yo, claro, pero yo con todo el cariño, porque sé que él lo piensa de verdad. Yo, pero ¿cómo le ayudáis? Tiene que volver a la organización, ¿no? Que sí. Yo, claro, pero tú pones a una persona ahora entre la espada y la pared. O vuelves o te quedas con tus pensamientos suicidas. La única forma que te puedo ayudar yo es volviendo a la organización. Y eso me lo dijo mi padre cuando yo le dije que estaba teniendo estos pensamientos. Y me dijo, Soraya, la única forma en la que yo te puedo ayudar ya sabes cómo es. Y dije, lo sé. Y por eso no puedo volver. Entonces, con el tema de hablar y señalar las normas de nuevo, nunca las personas que hay dentro, lo que se hace es presión, como en el caso de Noruega, y lo que intentamos aquí es a la sociedad hablar para que los organismos que puedan tener poder puedan presionar a los testigos y decir, si no se cambian estas normas que hacen daño a una parte de la población, pues no podremos tener favor a la hora de dar los terrenos para construir los salones del reino, porque como ellos son aquí en España una asociación, no, pero una religión de notorio arraigo, de una clasificación, pues tienen ciertos beneficios. Pero ¿cómo vas a dar beneficios a una organización que hace esto? Pues eso es lo que nosotros queremos debatir. Una vez que cambien sus normas y que la gente realmente sea libre de tener su fe, de compartirla con el resto, perfecto. Si es que yo creo que la religión puede ayudar a muchas personas y le da esperanza. Incluso se podría debatir entre diferentes ideologías y dentro de la teología. Pero dentro de los testigos de Jehová eso no sucede. Tú escuchas aquí hablar pues algo de algún un cura, un papa, y yo veo en redes sociales que hay gente que dice, pues tienes razón, mismos cristianos, pues no la tiene. Y hay un debate y mucha gente dice, pues yo mi iglesia, que a mí no me diga lo que tengo que hacer porque voy a hacer esto y voy a seguir viendo a Cristo y toda la gente pues tan normal. Dentro de los testigos de Jehová no vas a escuchar ninguna opinión de testigos de Jehová. Yo he hecho no sé cuántas entrevistas, podcasts en medios. No hay testigos de Jehová que se levanten y digan, perdona, esta mujer está diciendo una barbaridad tremenda, y que salga otro testigo de Jehová, perdona, esto no tiene nada que ver. No, porque a ellos se les dice que no salgan en medios. De hecho, si tú vas a un... O sea, si un medio va a un carrito a preguntar para, oye, una entrevista, como pueden hacer a cualquier persona, ¿no? ¿Cómo hacer la Resistencia? Brocano y Jorge Ponce, una pregunta. Pues los testigos de Jehová le remitirán a la sede para que alguien oficial hable. Pero un testigo de Jehová tiene por norma no hablar. Claro. Es como que te anulan como ciudadano. Yo una de las cuestiones que también me gustaría recalcar, por lo que acabas de decir y que creo que es uno de los motivos también de esta charla y de esta presentación, es que se abran las puertas. Es decir, que una cosa es la libertad religiosa y otra cosa es que haya organizaciones que en una democracia, como es España, se supone, puedan estar ejerciendo este tipo de conductas y este tipo de actuaciones y que reciban recursos económicos del Estado y que encima bueno, puedan estar coartando derechos y libertades fundamentales constitucionales, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la participación política, que es un derecho fundamental, o el derecho a la salud, el derecho a la libertad sexual, que es otra de las cuestiones que sí me gustaría tratar contigo. ¿Cómo
cómo tiene que afrontar una persona LGTBI dentro de la organización, pues esta situación, si son aceptados. Hombre, no me voy a poner muy purista con esto porque es verdad que ninguna religión, ninguna, acepta al colectivo LGTBI como debiera y todas tienen bastante que desear en ese sentido. Pero es verdad que hay religiones que no lo aceptan, pero que no lo prohíben y que tampoco lo señalan, ¿vale? O por lo menos abiertamente. Lo señalan de otra forma, pero no tan abiertamente. Es como, por ejemplo, lo que hablabas tú de las normas. Por ejemplo, en el catolicismo hay normas, como por ejemplo que las personas divorciadas no pueden recibir la hostia consagrada porque están divorciadas y tal. Y luego al final, allí va la gente, recibe la hostia, no le dicen al cura y hace lo que le da la gana, ¿vale? Que allá ellos, ¿no? Pero no hay una policía, bueno, ahora sí que la hay, en algunos casos puede haberla, pero que te quiero decir que es como más liviano en ese sentido, ¿no? Y yo soy muy crítica con la Iglesia Católica, siempre lo he sido, y hay mucho que criticar ahí. Pero creo que sí que hay que diferenciar lo que criticamos y que estamos criticando todo el día de la Iglesia Católica, porque además es una iglesia que a nosotros nos ha influenciado mucho, porque ha influenciado mucho a esta sociedad, se ha metido en muchos estamentos de la vida, de la educación, de la política y demás. Pero si hacemos eso con la Iglesia Católica y criticamos al obispo de Alcalá de Henares porque el tío vulnera los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI y todo lo vulnerable ha habido y por haber, ¿cómo no vamos a poder criticar a los testigos de Jehová o a cualquier otra organización coercitiva que esté en pleno siglo XXI practicando estas prácticas? Es que también tenemos que tener ese debate y quitarnos cierto buenismo, cierta venda de los ojos que en ciertos espacios pues tenemos. Y me gustaría que me comentaras cómo es la vida de una persona LGTBI dentro de los testigos de Jehová. Bueno, no sé si hay alguien aquí que sea ex testigo. Ok, sí. ¿Estoy diciendo todo bien? ¿Alguna mentira? Vale. Si es que al final lo curioso de esto es que aunque no nos conozcamos de nada, es una copia de la vida. Es una copia. Pues no puede ser homosexual, ya está. No puede ser homosexual. Te van a expulsar. Van a hacer un anuncio y van a decir, esta persona ha dejado de ser testigo de Jehová y desde ese momento no vas a poder tener relación con nadie. ¿Y pedófilos hay? Los hay. Ah, ya. Y de hecho, de nuevo, no es algo que ellos digan que está bien. No es algo que ellos promuevan. Es algo que si encuentran, está feo, está mal visto. Si hay pruebas de ellos, lo van a atender. Si es algo flagrante, sí, gracias. Lo van a expulsar. Y en muchos casos ya. Y readmitir si ha cambiado. El problema con el tema de los menores de edad y el abuso sexual es cómo se tratan los temas. Para la organización lo más importante es su reputación. Ya está. Entonces, ¿cómo llegas a saber si ha habido un caso de abuso? ¿Cómo llega? Pues a lo mejor porque te lo dice el niño o te lo dice alguien de alrededor. Vale, ¿eso es suficiente? No, hay que preguntar y hay que hacer preguntas. Preguntas de la mano de personas que no están preparados para ello. Uno de mis ahora amigos era anciano y lo que le hizo salir de la organización fue atender un asunto de abuso sexual a una menor. Su padre abusaba de la niña. Y su padre decía, o sea, la niña decía, papá se hace pipí en mis braguitas. Se hizo hincapié también en que eso no se aireara, que no se dijera. Y la forma en la que él narra cómo se trató ese asunto fue lo que le dijo, esto no está bien. Porque claro, son 3 hombres que tú puedes creer a la niña o no, se lo inventa o no, porque son 3 personas que no tienen ningún tipo de formación y les han dado un puesto de liderar la congregación y mantener la pureza, que lo mismo es que les salvo, harán lo que puedan
con lo que tienen, pero la organización, su protocolo no es llamar a la policía. Dentro de su protocolo, en el libro, que solamente tienen los ancianos de congregación, que se llama Pastoreen el rebaño, en la parte que no es público para el resto de testigos, y los testigos cuando le hablas de esto dicen eso no existe, porque no lo saben, pero sí existe, porque ha llegado a internet. En el apartado cómo los ancianos tienen que manejar esos asuntos, dicen comunicadlo con la sucursal de los testigos de Jehová, y ya ahí tú ya pierdes el resto. ¿Cómo puedes asegurar tú como una organización con el peso que tienes y con la gente que eso se va a tratar bien? De nuevo, esto es a lo mejor un tema y de nuevo, no invitan a que la gente abuse de niños, ¿no? Pero cuando se dan esas situaciones, si tu prioridad es mantener la reputación de la organización, vas a fallar. Y puede, presuntamente, porque no me apetece tener una demanda judicial, darse situaciones en las que quizás se pueda ocultar. El caso de abusos ya de personas más adultas o de violaciones. Si una chica ha sido agredida, para los testigos de Jehová, si tiene relaciones sexuales o si ha habido tocamiento de los miembros, es razón como, antes del matrimonio, es razón como para expulsarte. Si ha sido abusada o violada, tienes que demostrar que ha sido abusada o violada. ¿Cómo? Mediante un comité judicial, que es lo que se hace antes de que te expulsen, que son 3 hombres de los testigos de Jehová, se sientan contigo y dicen, vale, ha habido algo sexual. ¿Quién empezó? ¿Quién se quitó la ropa? ¿Has sentido placer? ¿Has llegado al orgasmo, como me preguntaron a mí? Y yo dije, yo no sé qué es un orgasmo. Pero yo le dije al hombre que me quedé paralizada y me dijo que eso era el placer. 1 hora y media de preguntas para sacarme de esa salita y mediante inspiración divina saber si me expulsan o no. Y bueno, llegaba a la conclusión de que se ve que yo no quería que eso sucediera, pero ¿qué hago yo teniendo contacto con gente del mundo? Entonces, no te vamos a expulsar, pero sí una censura. Porque ya sabes lo que pasa si te vas con gente del mundo. Pueden darse estas cosas. Por lo tanto, no has hecho caso al mandato de ser amigos solo de testigos de Jehová. Entonces, ¿cómo se tratan estos temas? Como tú dices, creo que se tienen que abrir las puertas para el beneficio de todo el mundo. No se trata de señalar a un colectivo, no se trata de señalar a una minoría. Y me gusta decir los líderes de los testigos de Jehová, no los testigos de Jehová de a pie. Enseguida, en cuanto les criticas, te mandan el mismo burofax. Yo siempre donde salgo sale un burofax. Espero que no tengáis aquí burofax. Bueno, pues nada. Desmintiendo y bueno, dejando entrever un poco que quizá pueden tomar algunas acciones ellos legales. Es como, hombre, si hay mucha gente que estamos contando las mismas experiencias, lo que necesitamos es vosotros como organización decir, oye, a lo mejor hay un problema. Lo saben perfectamente. Vamos a poner medida, vamos a escuchar a esta gente que ha salido, que parece que no está muy contenta. No, pero les han enseñado a los que están dentro que somos Satanás, que somos apóstatas, que no nos escuchéis, que son perseguidos y que fueron perseguidos por Hitler. Entonces ya con eso, como les persiguió Hitler, además de que fueran los únicos que en el momento en el que dices algo, pues también está de parte de Hitler. Madre. Entonces se dificulta un poco estas labores. Claro, pero por ejemplo, para mí, desde fuera, muy ajena a la organización, hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que ponían en el mismo nivel, o sea, incluso está en un nivel de pecado mayor que te lleva a la expulsión, el mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, que el abuso sexual, que el abuso de menores, que el asesinato casi. O sea, que está equiparando conductas sexuales con delitos, las ponen al mismo nivel y es más, ciertas conductas las ponen todavía por encima de un delito. O sea, que si tú a lo mejor abusas de alguien, pero luego te arrepientes, abusas sexualmente de alguien, pero luego te arrepientes, no te expulsan de la congregación. Ahora que como tengas relaciones sexuales consentidas antes del matrimonio, sí te expulsan. O sea, es algo que a mí me deja como
como muy alucinada, y claro, yo desde fuera pues lo veo como, ay, Dios mío, ¿no? Pero que de todas formas lo entiendo, o sea, entiendo, no es que lo justifique, pero claro, entiendo que es una lógica de mantener, digamos, un número de personas, de adeptos a la organización, porque detrás de esa organización hay un negocio. Y ese tema también quería tratarlo. Quiero decir, nadie se toma todas estas molestias para tener a un montón de adeptos en todo el mundo, que creo que sois, bueno, erais 8 millones de personas en todo el mundo. Nadie se toma todas estas molestias de estar controlando a la gente, de buscar espías que denuncien unos a otros de los pecados para tenerlos a todos vigilándose unos a otros, y que no puedan vivir una vida en libertad por el miedo de que puedan abrir los ojos e irse de la organización. Yo creo que muchas de las normas que hay están orientadas a evitar el contacto con el mundo exterior, para no vaya a ser que se me vaya gente del rebaño, ¿no? Gente del rebaño que, desde mi punto de vista, y esto lo digo yo, son, entre comillas, trabajadores gratuitos de mis negocios, que luego repercuten económicamente en ese cuerpo gobernante, y que antes eran los libros, las atalayas y las revistas y todo esto, que eran se decía, será mentira, pero se decía que era una de las mayores editoriales del mundo en venta de libros y venta de revistas, y que con eso se sacaba unos beneficios económicos bastante importantes, y que ahora está más enfocado en la parte inmobiliaria. Entonces me gustaría que me contaras, si has hecho algo de investigación al respecto, qué hay detrás de los testigos de Jehová y de ese cuerpo gobernante. Bueno, o sea, lo has definido perfectamente. Al principio eran las revistas que aquí en España hace tiempo se cobraban, pero para evitar el tema de impuestos al final se pedían donativos. ¿Qué pasa? Que recogían más dinero muchas veces de donativos, porque la gente no sabe qué precio es, que si le pones un precio. Entonces tienes ese dinero de la gente que te dé donativos, más todos los testigos de Jehová constantemente se hace hincapié en que tienen que donar para que la congregación siga funcionando. Que Jehová no nos necesita, que Jehová podría hacer hablar a las piedras, pero literalmente, pero que a veces decía, ay, pues vamos a dejarlo, a ver si es verdad, que eso yo lo quiero ver, no paguéis. Em, eh, y entonces también toda la gente donaba porque era una forma de mostrar amor a Jehová. Pues cuanto más dinero, más contento se pone. ¿Qué pasa? Que ahora, con la parte inmobiliaria, tienes un montón de testigos de Jehová, mano de obra barata, baratísima, gratuita, que te construyen los salones del reino. O sea, yo he estado con 15 años poniendo ladrones ahí en el Salón del Reino de Alcalá. Entonces tienes a toda la familia construyendo gratis para ti, en su tiempo libre, etcétera. Y después de un tiempo, pues el Salón del Reino lo venden. Es más, pides un préstamo a la central en Estados Unidos, justamente Dios para en Estados Unidos, le pides un dinero que los adeptos pagan, no sé si me equivoco, incluso con ciertos intereses para devolvérselos. Entonces, claro, yo en la parte económica me encantaría que hubiera una investigación profesional, porque yo también, y muchos que hemos salido nos pasa, cada cosa que escuchamos de la organización, sobre todo en cuanto salimos, lo ponemos en duda. O sea, cuando sales de la organización, bueno, yo salgo porque no he podido resistir y porque no tengo los valores morales tan altos. Pero es la religión verdadera, por lo tanto, todo lo que me vayan a decir en contra es mentira. Te pasas así unos años. Luego ya empiezas a ver que tienen o ves acciones en diferentes empresas que ellos mismos no aprobarían al resto, una construcción de un macroestudio, porque se han pasado de la revista a los vídeos, son youtubers. Una escenografía en Australia para hacer vídeos, películas, etcétera, para enseñar a la gente. Entonces ahora lo que más hay son vídeos. Pero claro, tienen unas construcciones que dices, ¿esto es solamente de donativos de 1 eurito, de 2? ¿De dónde sale todo este dinero?
Luego te enteras que la parte de Noruega se han quedado sin esos beneficios que fueron como, no recuerdo muy bien, pero con rollo 8 millones, no sé de qué moneda. Claro, dices, y que ese dinero luego se distribuye también a otros países. Entonces yo creo que falta una investigación más allá de lo que yo pueda googlear y que no se hace por ese miedo a atacar a una minoría, no, es no dejar que personas se aprovechen por razones religiosas de la fe de la gente para sacar el dinero, para sacarle el tiempo. Los testigos de Jehová no cobran dinero. Cuando llaman a las puertas lo hacen de manera gratuita. Lo hacen de manera gratuita en parte porque cuanto más prediques, más posibilidades tienes para entrar al Armagedón y porque hace tiempo tenías que rellenar un papel con todas las horas, las revistas, los libros que habías colocado. Y si no lo hacías, tenías una visita. ¿Qué pasa? ¿No estás bien espiritualmente? Y si no estás bien espiritualmente, ¿eres una buena compañía dentro del salón? Es que no te juntes con este que ha dejado de predicar. Entonces, de nuevo, todo se vuelca a la persona, a ese control y a esa pertenencia de grupo, que al final es lo que te hace estar dentro. Y de hecho, lo que te hace entrar. Pero la parte económica, ya digo, hay mucho que ver. Claro, mucho que ver y reitero, o sea, que no te ponen una pistola en la cabeza hasta cierto punto. Quiero decir, jolín, es que la coerción no solo se hace mediante la violencia, ¿vale? Creo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, sobre todo tú, pues de un montón de mecanismos que se estaban ejerciendo para controlar tu voluntad, para que definitivamente trabajes gratis, ¿vale? Trata. Te calles ciertas cosas, entres por ciertos rediles y pertenezcas a una comunidad y no te vayas. Y si te vas, tengas que volver. Y si no, pues vaya tú, con lo que te pase. Vuelves porque no quieres volver a una organización, quieres volver a ver a tu familia, a tus amigos. O sea, yo si me quejaba de que no tenía recuerdos, pues ahora los que tengo ya no puedo compartirlos con nadie porque no hay nadie de los que yo vivía. He tenido que generar nuevos y de hecho yo vivía en Madrid y dije yo ya no puedo más y me fui a vivir a Reino Unido. O sea, fíjate qué mal tienes que estar para irte a una isla donde, como Reino Unido. Y diciendo, esta es la última oportunidad que me doy de vivir, he intentado vivir, he intentado generar recuerdos. Me apuntaba a CrossFit para intentar hablar con gente, porque veía que hacían paella los domingos. Quiero decir, yo quería volver a lo que había, al mundo que yo había conocido de pequeña, que era estar todos juntos en unidad, pero claro, tienes que estar siempre y cuando cumplas estas normas, que muchas veces no es que, bueno, ya de la ropa ni hablamos, ¿no? O de los gustos de música, de películas, es que al final moldea todas tus decisiones. Es que estamos hablando de que nadie te puede volver a hablar. Mucha gente que le gustaría hablar contigo. O sea, de hecho ellos te dicen, ¿pero quién sufre más? ¿La persona que se va porque ha querido? ¿O la persona que está dentro que no ha querido que te vayas y ya no te puede volver a hablar? Esa gente también sufre. Y hay muchas, yo lo he vivido, madres medicadas porque no pueden hablar con sus hijos ni tener una relación con sus nietos. Y de hecho, que a raíz de hablar sobre los testigos de Jehová me han llegado experiencias que, claro, yo no había conocido hasta ahora. Hijos y hijas que decían, claro, yo me pasé toda mi infancia y no sabía muy bien por qué, yendo a casa de mis abuelos, pero mi padre no podía entrar. Hasta que se hace mayor y dice, mis abuelos querían tener trato conmigo, pero no podían tener trato con mi padre porque estaba expulsado. Entonces también afecta no solamente ya a los que han estado dentro, sino a la familia de las personas que han estado dentro. Claro. De hecho, en el libro leí un pasaje de tu vida. Como ves, no quiero tocar mucho tu vida privada porque, aunque ya sé que lo pones en el libro, quiero que seas tú la que hable y que llegues a donde Spoiler quieras. del libro, o sea, he leído, has hecho todo el spoiler. Quiero que hables tú de lo que quieras hablar, porque a veces es como muy morboso meter ahí el dedo en la llaga y de gente que pues lo ha pasado mal, sinceramente. Pero sí que hay un pasaje en el libro que a mí me impactó mucho, que fue cuando tu hermana tuvo el accidente con el autobús, que se le destrozó el pie, que acabó en un hospital en Guadalajara y que
casi pierde el pie y había que hacerle una transfusión de sangre y tuvieron que llamar a tus padres. Que es como un dilema en el que ponen a unos padres de, hostia, se me muere mi hijo, ¿qué hago? ¿Sigo los preceptos de Jehová o le salvo la vida a mi hijo? Y nada, quería Está que... claro. Le vas a ver en el paraíso. Es que está claro. Porque además lo que te dicen, o sea, el peso que tienen las familias testigos de Jehová, lo que te dicen es, ¿qué prefieres? ¿Salvarle la vida ahora y arriesgar la futura en el paraíso? Y a lo mejor se la salvas por unos días, por unos años, pero ya has fallado a Jehová. O que la pierda ahora y tener la vida plena en el paraíso. Es que a la gente ahora esto le puede parecer como, hombre, qué locura, como eso alguien me dice eso y le cierro la puerta. Claro, pero es que los testigos de Jehová no empiezan así. Eso no te lo dicen según llegas, pues si no nadie estaría. Como nos decían, el alimento apropiado al tiempo apropiado. La persona que acaba de tener contacto con los testigos de Jehová es un bebé, entonces necesita alimento muy básico. Y según vaya creciendo, según vaya viniendo a las reuniones, conociéndonos, le vamos dando un poquito más de información. Dásela desde el primer día. Ya verás cómo no se queda. Entonces, hay muchos matrimonios que han tenido su hijo y ante esa situación siempre te van a decir, es que además utilizamos las mismas palabras. Hablar con un testigo de Jehová es hablar con todos, porque tenemos el libro Razonamiento, que son las preguntas que la gente nos hace con las respuestas. Y entonces, vamos, o sea, ella me puede completar las frases, porque al final me río de ChatGPT, o sea, yo tengo toda la información dentro. ¿Dejaría morir a tu hijo? No dejaría morir a mi hijo. ¿Por qué? Porque hay medios alternativos. La sangre produce muchas enfermedades y el hecho, si alguien se muere, quizás no sea por una transfusión de sangre, sino porque los médicos no han sido rápidos en aplicar una alternativa. La culpa del médico si se muere. Entonces siempre te va a decir, y te va a decir, no, amamos a nuestros hijos. Te van a contar toda la palabrería para no decirte, si no le puedo poner sangre a mi hijo. Pero si mañana mismo los líderes de los testigos de Jehová dicen, ahora se puede poner sangre a cualquier persona, habría mucha gente que dice para adelante. Claro. Porque además, recordemos, esto no es una cuestión de fe. Si te pones sangre, te expulsan de los testigos de Jehová. Entonces es una coacción a tus libertades. Si tú decides ponerte sangre, te van a preguntar, te van a decir si te arrepientes. Si no te arrepientes, tanto si te arrepientes como si no, se puede hacer un anuncio diciendo, se está tratando el tema con cierto hermano sobre la sangre, para que todo el mundo sepa que eso se está vigilando. Y si no te arrepientes porque pues dices, oye, no, es un tratamiento que yo he visto apropiado hacer, estás fuera. Eso para mí es una coacción. Es que para mí es un delito, sobre todo cuando se trata de niños, y yo me voy a poner bueno, que me manden un burofax o lo que quieran. Pero, a ver, cuando se trata de niños menores de edad, donde los padres están tomando decisiones de este estilo, me parece que es vulnerar los derechos humanos de un niño, para empezar, porque no es libre de poder decidir, tiene unos tutores por encima suyo y de hecho se ha visto que algunos médicos han tenido que intervenir, que han denunciado a los padres porque ese niño necesitaba sangre y han ganado el juicio. ¿Vale? En el caso de menores de edad es un caso claro de vulneración de derechos. En ese caso de los padres, yo no quiero poner el foco en los padres, sino en la organización, que son los que coercionan a esos padres, ¿vale? Pero se están vulnerando derechos humanos y el derecho a la salud. Y en el caso de adultos también, porque de alguna forma se les está amenazando con la expulsión si lo hacen. Y eso es una vulneración de derechos para mí brutal y por eso la quería dejar para la última. ¿Por qué? Porque me parece que dentro de todo lo que se ha dicho, que son cosas muy graves todas, aquí esto es la mula estorda y estos son sus pelos. Quiero decir, esta es la prueba de que esto no puede ser legal. O sea, no puede ser legal que se permita o que se exija a un colectivo que no puede salvar su vida y que no puede salvar la vida de sus propios hijos.
y que puede estar poniendo en riesgo la vida de sus propios hijos. Y creo que ahí Sí, más que nada porque te van a decir, no, es su elección, es la elección del testigo de Jehová. Ya, pero si tú entiendes todo lo que ha conllevado los años de ese testigo de Jehová, de esa mentalidad, más, lo más flagrante, la expulsión que te dirán ellos, no se expulsa, vale, se desasocia, que se desasocia. Ahora hay una nueva actualización, ahora es apartados. Una desasociación lo que te dice es la persona que vota a un partido político. Es que para que veáis lo complicado que es llegar al grano con la organización. ¿Se puede votar? Sí, votas en blanco. Así dices, ¿puedes votar a un partido político concreto? No, los testigos de Jehová creemos que al hombre no se le permite gobernar y que el único gobernador tiene que ser Jehová Dios. Y por eso dejamos todo en sus manos. Pero respetamos a cualquier persona que lo haga. Mentira. Porque dentro de la organización, si tú votas, si tú te afilias a un partido, a un sindicato, etcétera, tienes la consecuencia de la desasociación, que para ellos es como, no, como lo has hecho, no se te expulsa, sino que se entiende que tú te vas. Soy, eso es. Y entonces, y en la parte de la sangre también hablamos de el comité de enlace. El comité de enlace, cuando alguien se entera de que alguien está en el hospital, los ancianos acuden al hospital. Y muchas veces es una presión. No, no, es que los testigos quieren que estemos ahí. Diles tú, mejor iros. ¿Por qué? Si te vamos a ayudar. Ahí, o sea, tenemos muchas enfermeras que entiendo completamente que no se quieren poner en el foco, pero que a mí me llegan esos mensajes de, si yo te contara que muchas veces nos han pedido que se cubriera la bolsa para que no vieran que era sangre, porque esa persona de repente dice que quiero sangre. Y como también pues, los testigos de Jehová han tenido recientemente en los últimos años pues una multa por haber guardado, por una cosa de datos, tomado los datos de los médicos que ellos creen que podrían colaborar para no poner sangre y esos médicos no sabían con qué fines estaban teniendo esos datos. De nuevo, la gente muchas veces cuando se habla de grupos coercitivas, te gusta poner como un documental donde las persianas están bajadas, la gente habla muy bajito, se ponen velas, que normalidad, que son normas que restringen las libertades y la decisión de las personas. Se mira, se analiza, se pregunta, ¿se pueden cambiar? Sí, perfecto. No, los testigos de Jehová dicen, nos quieres prohibir como en Rusia. Y si no, la carta de Hitler. Se tiene que hablar de estos temas justamente para evitar que las verdaderas minorías, que son los expulsados, los desasociados, la gente que más, claro, no lo sean. Por eso, a ver, yo la verdad que tenía mucho empeño en hacer esta charla, porque creo que hay que darle voz a las personas que no la tienen, y la minoría sois la gente que os habéis enfrentado a la organización, en tu caso, para mí muy valiente, porque una cosa es ser expulsado y estar sufriendo, que es terrible, y otra cosa es encima plantar cara a una organización tan poderosa como los Testigos de Jehová, que tienen dinero, que tienen abogados, que tienen medios para intentar arruinarle la vida a las pobres personas que han salido de allí. Y a esas personas, a vosotras, es a quien hay que dar voz, no al cuerpo gobernante o sea, a la gente que realmente se ha enfrentado a esta organización tan poderosa y que lo ha pasado mal, que lo está pasando mal, que aún lo está pasando mal, porque le han aislado de todo su entorno, porque esta gente ha destruido familias, y ya sé que me llegará un burofaso o lo que sea, pero es que presuntamente ha destruido familias, presuntamente, pero lo cierto es que hay aquí gente a la que su familia y sus amigos de toda la vida no le pueden dirigir la palabra. Que juzgue cada uno si destruyen una familia o no la destruyen de esa forma. Entonces, creo que hay que dar voz y que esto es un tema muy importante también en los barrios. En los barrios
como el mío, que es el barrio de Carabanchel, donde tengo en mi calle muchos salones del reino y otras religiones o grupos diversos, que no solamente están los testigos, por supuesto, ni quiero tampoco poner el foco solamente en los testigos de Jehová, hay muchas organizaciones coercitivas y que proliferan precisamente sí en los barrios vulnerables, donde la gente lo pasa mal, donde la gente tiene problemas económicos para llegar a fin de mes y donde a veces se encuentran perdidos y pues viene una mano amable, como al principio nadie te va a hablar de todo esto que hemos estado hablando aquí, y te encuentras con una red, con un grupo de personas como muy majas que te quieren ayudar y que son tu entorno, tu nuevo entorno, y caes en esa red, y caes. Y luego te ves abocado a estas situaciones. Y creo que es algo transversal que hay que hablar sin ningún miedo, hombre, con prudencia, pero sin ningún miedo, y quería agradecerte personalmente tu valentía y la valentía de todas las personas que habéis salido de ahí y que lo estáis contando y que estáis ayudando a otras personas. Quería antes perdonar porque muchas veces valentía en mi caso hasta cierto punto, porque simplemente para dar contexto de por qué yo empiezo a hablar sobre los testigos de Jehová, yo estoy en Reino Unido haciendo mi vida, estoy trabajando en mi oficina, me estoy formando en comedia y estoy haciendo las cosas que por fin siempre he querido hacer. Iba a decir hablar con chicos, pero tampoco hablo con tantos. Y me decían, el mundo solo va a haber sexo. Digo, mentira, mentira, otra mentira de los testigos de Jehová, una decepción. Pero yo empiezo a hablar de los testigos porque de repente me llega una noticia de que en España hay una asociación de víctimas de testigos de Jehová que se ha formado con unas pequeñas personas y que los testigos de Jehová les han denunciado. Y entonces he dicho, ¿qué mentiras habrán dicho esta asociación para que los testigos de Jehová les denuncien? Y de repente veo en un programa en 4 cómo mandan un comunicado diciendo que la relación con exmiembros de testigos de Jehová es una decisión personal y que la organización no se entromete en eso. Y a mí me produce una locura cuestionándome toda mi existencia, el poder que todavía tenía la organización, porque la organización no miente. Entonces, fue simplemente mi expulsión, fue mi barrio, fue mi familia, fueron solamente mis amigos, fue mi país. Y entonces empecé a leer compulsivamente todo lo que yo ya había leído durante años, todas las revistas, los libros donde se decía que no se podía tener trato. Y dije, están mintiendo. Y cómo han denunciado a personas con un trabajo normal, que han sido testigos, que han salido, se han reunido y les han denunciado y les han llevado a juicio. Y les han llevado a sus familiares, los testigos de Jehová, a juicio para hablar en contra de ellos. Y eso es muy doloroso. Y entonces digo, yo no me puedo callar ante esto. Y yo por aquel entonces pues tenía mis cosas de comedia en Instagram y dije, vais a flipar. Pero os tengo que hablar sobre esto que está pasando, porque yo tengo un altavoz, que yo soy valiente, pero bueno, pues al final hay poder, o sea, yo no tengo ningún tipo de poder, pero que tengas un poquito de algo de redes sociales, que llegues pues a personas que puedan organizar estas cosas, a periodistas, te da mayor altavoz. Pero si estás tú solo en tu barrio, que tampoco nadie te entiende, que tampoco quieres venir a contar toda tu historia porque quieres rehacer tu vida cuando antes. Y resulta, empiezas a hablar de esto y dicen, denunciado. Y en el último juicio, porque han denunciado tanto a la asociación como a las personas que han creado la asociación, y a todos más o menos los juicios ha sido favorable a la asociación, diciendo que están en su libertad de contar sus experiencias y que sus experiencias son veraces. Es decir, si yo te digo que me ha roto mi familia y te explico por qué y de dónde salen las revistas, dicen, hombre, pues no se está inventando, no está diciendo que están comiendo a los niños, no hay ninguna prueba de ello. Y sin embargo, en el último juicio a una de las personas se le ha condenado a una persona, imaginaros, a vosotros, por daños al honor, a pagar 10.000 euros a los testigos de Jehová por decir, por expresarse pues como una persona normal. Que hay gente que sale con pensamientos suicidas, que tienen las manos manchadas de sangre, que ocultan abusos. ¿Qué pasa? Que yo cuando salgo a hablar mido mucho mis palabras. Pero al final dices,
que esta persona, que ya se va a celebrar otro juicio para decir esto no se entiende, sea culpable a pagar 10.000 euros por daños al honor, independientemente de la veracidad de sus palabras, pues es verdad o no, pero dañas en la imagen de la organización. Pues hace que muchas personas no hablen. Entonces, para mí, esas son las personas valientes, las que no tienen ni medios, ni contactos. A mí me llega una editorial como Penguin Random House, con la que escribo el libro, y digo, yo le escribo porque está esta empresa detrás. Y si me cae alguna denuncia y si me cae algo, pues no sé hasta qué punto esto me puede respaldar. Y de repente me encuentro que a mí difícilmente, quizás a día de hoy, me pueda caer una denuncia, porque no les conviene que se hable más de este tema. Al igual que hace poco, no sé si lo habéis visto, Luke Evans, el actor, apareció en El Hormiguero, hablando sobre su historia como testigo de Jehová y contando como él, qué bien que se habla con sus padres, que es una excepción, porque Luke Evans le compra una casa a sus padres, les da trabajo, les cuida cuando están enfermos, y cuando los ancianos vienen día sí, día también a los padres de Luke Evans a decir, tienes que dejar de hablar con tu hijo, esos padres, a mí me hubiera gustado comprar una casa a mi padre. No he podido, dicen, ¿quién ha estado aquí cuidándonos? ¿Quién nos ha comprado la casa? Ha sido mi hijo. Por favor, no nos vuelvas a pedir que dejemos de hablar con él. Al padre le quitan todos los privilegios y sigue la relación. ¿Se va a meter los testigos de Jehová a denunciar a Luke Evans? No creo. ¿Es Luke Evans valiente por contarlo? Sí, vale. Pero de nuevo, las minorías son justamente las que no estamos escuchando. Sí, te doy la razón. Sí, así no creen en las instituciones de fuera de la... Algunas cosas creen y otras no. Es que ellos no creen en las instituciones de fuera. Pero claro, y también la importancia, y a mí me ha gustado muchísimo esto, que sea una asociación, porque justamente ha sido cuando han visto el peligro, cuando por primera vez se crea una asociación. Y de repente hay una con más ya de 465 socios, que van uniendo las voces de la gente. Y ahí ya va dando un poco más de miedo. Porque si de repente hay 465 personas que dicen, lo he pasado mal, habrá que mirarlo. Ahora, si yo soy una o dos, pues igual que aquí en vuestros barrios os asociáis y se pueden hacer cambios o poner la mira, el foco. Por eso nada, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, sí. Yo no sé qué tú. Quería dejar a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación, porque además sé que ha venido gente que además ha tenido también la experiencia de salir de testigos, pues para Yo te quería preguntar, dentro de lo que tú quieres, sí. en una organización coercitiva donde tú has estado toda tu vida, ¿qué cosas fuiste viendo? ¿Qué proceso te llevó a decir, yo dónde estoy? Es decir, porque lo normal es no salirse. Pero tú debiste de ir acumulando cosas, comiéndote el tarro, llegando un momento que dijiste, aquí me piro porque... ¿Y cómo fue ese proceso? Porque además ese proceso es el que puede ayudar a otra gente a decir, anda, si yo también tengo esto, anda, mire ese otro. ¿Cómo se fue acumulando eso hasta que dijiste, espera, Me enamoré de un mundano. que Qué malo soy lo mundano. Fui a la universidad, que está mal visto dentro de los testigos de Jehová, se desaconseja, no es motivo de expulsión, pero se desaconseja, porque si el mundo va a ser destruido, ¿para qué vas a perder el tiempo estudiando y te van a comer el tarro? Pero aún así mi padre dijo, yo no tengo el graduado escolar y he tenido esta vida, tú vete. Y como yo siempre decía, yo vengo a estudiar, no a hacer amigos. Entonces yo no hacía amigos. Pero claro, estás en clase y estás hablando con la gente de alrededor. Y había un chico, Fran, que seguimos siendo amigos, y yo tenía como 19 años y él era mayor que yo. Y entonces me caía muy bien, hablábamos y debatíamos, y a mí me empezó a gustar, yo le empecé a gustar, y dije, le voy a convertir. Porque es tan inteligente que en cuanto yo le muestre las revistas va a decir, tiene todo el sentido. Para mi sorpresa no pasó. Entonces hablamos de filosofía, de ciencia, cogía las revistas y me las devolvía todas diciendo, esto es una falacia. ¿Y una falacia qué? Una falacia. ¿Qué es una falacia? Y me explicaba todo con mucho cariño, sin ridiculizarme, sin decirme esto es una tontería, sin tratarme mal. Entonces yo estaba abierta a eso, porque hasta el momento el contraargumento era,
Ah, no bebes, qué tonta. Ah, no tienes relaciones, qué tonta. Pero no desmontaban cosas más importantes. Y entonces con él pues fui aprendiendo a ver que la organización utilizaba solo la información que confirmaba o reafirmaba sus ideas. Pero las opuestas, que también esas las ocultaban. Y entonces yo empecé a ver que eso no era la verdad más objetiva. ¿Qué pasa? Que ellos también estaban preparados para eso, y tanto mi familia como el resto me decían, vas a creer a una persona que acabas de conocer, vas a creer a alguien de Satanás, que Satanás es muy listo, que te va a decir lo que tú quieres escuchar para convencerte, y no vas a creer a tu familia y al pueblo de Dios que te hemos visto crecer y queremos el bien para ti. Entonces, durante muchísimo... Y lo dicen sin ellos, sin tener una intención manipulativa. O sea, ellos realmente creen convencido. A ellos les da miedo que a ti te pase algo, porque da miedo el mundo. Entonces pasan muchos años hasta que yo voy atando, claro, a mí me expulsan porque yo tengo intimidad con él y en el segundo comité, después de todas las preguntas, me dicen, ¿pero tú te arrepientes? Digo, yo me arrepiento porque sé que es algo que tengo que confesar, porque tienes que confesar tanto lo tuyo como lo de si te enteras de alguien de alrededor. Pero yo he querido hacer esto, no han abusado de mí, lo he hecho porque he querido. Y dicen, vale, y si es algo alguien del mundo, expulsada. Entonces, durante ese año que estuve expulsada, que no tuve tanta conexión con los testigos porque no podía hablar con ellos, sí que hablaba más con mi novio, al que al final dejé también para centrarme de nuevo y volver a los testigos. Pero durante ese tiempo empecé a ver una información que hasta entonces no había visto. Y esto me pasó con 18, 19. Yo no dejo, digamos, diciendo, vale, ya no vas a ser testigo de Jehová hasta los 25, porque me da miedo, porque no quiero perder a mi familia, pero es un proceso largo. Ahora con Internet habrá más gente que, a mí por ejemplo en redes sociales también, leer sobre feminismo, sobre política, me hizo de repente decir, pues esto es interesante, pues esto tiene razón. Entonces las redes sociales a mí también me han ayudado mucho. Quizás no tener a los mundanos frente a frente, que pueden ser una amenaza, pero sí leer razonamientos. Entonces ¿qué pasa? Que también la organización te dice que cuidado con lo que lees fuera, que es apóstata. De hecho, si lees apostasía y la gente también te ve, si alguien, ningún testigo de Jehová va a tener un libro mío, porque si no le van a denunciar. Eres apóstata, entonces también te pueden expulsar. Entonces es familiarizarte con cosas del mundo, pero lo que más a mí me ayudó fue la compasión y la gente buena del mundo, en cómo me explicaban las cosas y cómo me recibían. Yo decía, pues es que no son tan malos como me están haciendo creer. Por ahí, Raquel, y luego... Yo era bastante reticente a este. Sí. Pero es que lo entiendo completamente. mi posición. Es que si yo testigo de Jehová, es que sé hacerlo. Voy a posición interna. Perdona, es que somos entrenados desde pequeños, ¿eh? Tenemos una escuela de oratoria y teníamos, o sea, la escuela de oratoria que nos enseñaban a dar ejemplos, una pausa. Mira qué bonita esta. Bien, entonces eso te sirve. Claro que sí. Era muy reticente por una cosa, bueno, pues por el arraigo de la confesión en España. Básicamente era lo que yo planteaba, ¿no? Yo también o sea, creo que las religiones en general son dañinas. Más allá de que las respete o no, creo que la Iglesia Católica tiene muchos comportamientos de los que venías explicando, ¿no? El ocultar las cosas. Dentro de la Iglesia Católica hay grupos más coercitivos y otros menos coercitivos, y todos los conocemos, y entonces yo era reticente porque entendía que existía la libertad de confesión y que existía esa libertad también para el testigo de Jehová en su confesión. Lo que me he ido dando cuenta a medida que iba hablando con vosotras, o que iba hablando sobre todo, el nombre, Soray, sí que no lo he dicho tampoco. Soray, es la falta de conocimiento que se tiene sobre esa cosa. Sobre la confesión católica todos conocemos hasta el dedillo. Sobre la musulmana conocemos menos, pero se conoce mucho sobre la religión musulmana. Incluso sobre los evangelistas tengo yo más información, que ahora acabo de descubrir que tenía muy poca información sobre los testigos de Jehová. Hay una cosa que también me ha gustado mucho, que yo también bueno,
la he discutido a la hora de plantear el acto. Yo soy miembro también de la sociedad, de la asociación, y era el hecho de que no había que confundir al testigo de Jehová con las iglesias orientalistas. Creo que no hay que confundirlo porque son espacios distintos, son confusiones y tienen procesos distintos, pero hay una cosa que me ha parecido curiosa y es el tema de que se implantan en los barrios con más multas. Hay una cosa que cuando yo era pequeña, o no todos, yo tengo 49 años y entre los pues todos hemos ido al colegio con algún testigo de Jehová, tenemos con algún testigo de Jehová en clase, y justo dentro de casa de mi padre pues había o sea, y había una cosa que decía mi madre que era muy curiosa, dice, joder, es que los testigos de Jehová todos tienen trabajo. Bueno, es que ellos se cuidan mucho entre ellos y entonces, claro, que yo estoy, ni nunca si soy testigo de Jehová, yo que soy Dios. Pero creo que es una de las cosas que puede enganchar más allá de el argamedón o no el argamedón. Es esa comunidad tan cerrada que al final se protege entre sí y a ningún testigo de Jehová le va a pasar nada. No va a estar el paro. Bien, las hotelas, las zonas más vulnerables o más pertenecidas. Pues, una pregunta. Si no se pueden relacionar con los lados, yo sé de la evangelización y Claro, para convertir, sí. para convertir. A lo que me refiero, para definirlo, la relación con los mundanos es una amistad íntima. De hecho, ellos te dicen que tienes que ser amable con todo el mundo, incluidos los mundanos, porque nunca sabes cuándo ellos van a estar abiertos para escuchar el mensaje. Ya. Entonces, van a ser los testigos de Jehová, en la mayoría no vais a tener problemas en el vecindario ni en nada, personas en la medida de lo posible que no intentan hacer ruido, justamente porque ellos entienden que están representando a la organización de Jehová. Entonces, todo lo que hagan no es como ir a la iglesia y hago 3 cosas y luego puedo hacer lo que quiera, sino que en todo momento tú eres testigo de Jehová. De ahí tu vestimenta. Yo sí iba a lo mejor con una ropa más corta y me veía un hermano. ¿Qué estás haciendo con esa ropa, con esa falda, con ese escote? Antes no se le permitía igual a los hombres tener barba o tatuajes también. No se permite porque es una imagen desaliñada. Y lo que quieres es atraer a la gente a conocer el pueblo de Jehová. Por eso hay como de domingo siempre. Sí, Y yo recuerdo que, bueno, yo cuando era pequeña, pues la Iglesia Católica también se ha hecho a nosotros nuestros problemas delantales, los traumas inferiores, por supuesto, pero también los tengo. Y que los domingos teníamos pirtos arrebados. En mi pueblo teníamos el vestido del domingo. Entonces, pues, y recuerdo que de pequeña. nosotros teníamos reuniones semanales. En mi caso yo tenía el lunes, estudio del libro, jueves y domingo. Y entonces las reuniones son sagradas, quiero decir, tienes que ir sí o sí. Y si hay un trabajo que te impide ir a las reuniones, dejas el trabajo y búscate otro. Luego, lo que decías de la parte del trabajo, etcétera, imagino que como en muchas organizaciones, al final, si conoces, yo en mi congregación eran 100 personas, si conoces a mucho y te falta trabajo, pues aquí hay cosita. Pues, Sí, pero ellos no tienen la obligación de darte ni dinero, ni ayudarte, ni nada. Yo creo que es una consecuencia social de estar con mucha gente. Y además es que testigo de Jehová, a mí algo que, pues eso, ¿no? Nos empoderaba mucho era que eres testigo de Jehová aquí y en la China. Entonces tú ibas seguro porque vas a un salón del reino. Y si te vas a, yo qué sé, pues a Francia, pues vas al salón del reino, quizá de habla española, que también lo hay. Nosotros, por ejemplo, cuando empezaron a llegar latinoamericanos, nos decían que nos centráramos en ellos porque tenían el corazón más disponible. Claro, vienes solo, emigran, quieres una comunidad. Y a los rumanos. Y de hecho mucha gente aprendía rumano, con la acción rumana. Y otro melón, que eso ya es para otra sesión, sordos. Sordos. Hay muchas congregaciones de lengua de signos. Oye, a los humanos, a los latinoamericanos y a los africanos. Sí, no, sí, Negro. sí, no, también. No, ellos, claro, no, ellos, por ejemplo, no son ahora racistas, pero como al final, como toda la sociedad va avanzando. Y van a predicar a todos, porque todo aporta. Pues dice. Pero claro, nos decían que nunca, aunque alguien te diga que no, te ponen además vídeos. A ver, es que es un bombardeo constante, semanalmente, desde que eres niño. Si no prestas atención también te llevan al baño
Y escuchas, no, y golpe, 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 hasta que el niño vuelve tranquilito al asiento. Y lo vas escuchando todo. Me he perdido. Nos decían que si alguien te dice que no en la predicación, no pienses que no vas a poder tener oportunidad de volver, porque nunca sabes cuándo va a perder el trabajo, se le va a morir alguien, y por lo tanto, tú vas a llegar con una esperanza. Pero cuando me pasa algo muy sí. Claro. Quiero decir, y de nuevo, el testigo de Jehová no lo va a hacer con una intención de, voy a sacar, porque ellos no sacan nada. Es el decir, que yo le voy a llevar una esperanza de vida. O sea, son buena gente. Pero lo que no se están dando cuenta es que una organización, una religión la tienes que elegir cuando mejor estés para ser lo más objetivo posible, no cuando la necesites, no cuando aprovechan tus vulnerabilidades. Claro, lo que se llama en marketing público objetivo. Robert, Bueno, me ha parecido una charla súper interesante, Soraya, así que quería dar gracias por haber venido. Hay dos cosas que saco en claro, es que el feminismo no cambia todo, una de ellas, y otra, el tema de la vulnerabilidad y de cómo esto tiene mucho arraigo, ¿no?, en los barrios, ¿no? Esto me hacía recordar, cuando hablabas del miedo que tiene la gente de denunciar, me hacía recordar, salvando las distancias, a las casas de apuestas, ¿no? Cuando yo me enfrenté a las casas de apuestas, recibía también denuncias en casa, amenazándome con que me llevaban a los tribunales. Entonces, yo te doy las gracias porque el mundo se transforma gracias a gente valiente. Entonces, si hay muchos que somos valientes, pues podremos transformar el mundo. Yo te quería hacer 3 preguntas muy concretas. La primera es, ¿qué relación tienen los testigos de Jehová con el mundo del deporte? Entiendo que si son deportes individuales, guay; si son deportes colectivos, Satanás. Y la segunda pregunta, ¿qué relación o cómo han llevado los testigos de Jehová el tema de la pandemia? Porque diciendo que el Armagedón, entonces ya que se les ha caído el chiquito cuando no era este tema. Y luego la tercera pregunta, hay una palabra que yo creo que subyace hoy en el ambiente que nadie quiere pronunciar, yo tampoco, pero que lo vamos a dejar en organizaciones coercitivas, ¿vale? Pero ¿empieza por ese? la pregunta que quería hacerte es... No se estaba muy bien. No, pero creo que queda en el aire y todos pensamos lo mismo, ¿no? Pero sí que me gustaría preguntarte, como tercera pregunta, si crees que es necesario que los países regulen jurídicamente esto con una ley antiorganizaciones coercitivas, ¿vale? Hay algunos países que esto lo han regulado y se han puesto serios con este tema, porque yo sí considero que una organización que cohíbe tu libertad, pues tiene que estar prohibida, ¿no? Yo no creo en el más allá, pero sí creo en lo que tenemos ahora, que es esta vida, y creo que tenemos que vivir vidas dignas. Y creo que todo lo que has contado, pero que tu historia personal, pues subyace algo que es muy dramático, ¿no? Lejos de las risas que hemos podido pasar aquí hoy en algunas cosas, pero el tema es mucho más serio, y a mí me parece brutal tu relato. Entonces, en el momento en el que una organización cohíbe tu libertad, ¿no? Si crees necesario que los países tienen que regular jurídicamente eso. Pues la primera del deporte, obviamente los deportes colectivos, en mi congregación se jugaba mucho al fútbol, nos íbamos los domingos al campo y tal, pero solamente entre testigos. No está prohibido, no te van a expulsar, pero si estás teniendo asociación con gente, sí, depende, ¿no? Lo que hagas. Claro. Pero, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo de fútbol, que al final era lo que los chicos sobre todo jugaban. Y si llega a competir, no, porque la competición no es buena. ¿Qué más? Eso, y te aleja al final de los testigos. Tú puedes hacer deporte en tu tiempo libre, pero por ejemplo a nivel de competición no. Y te ponen siempre ejemplos de atletas que han sido unos desgraciados. O sea, si vas a competir te va a ir mal. Concepto también de rampa resbaladiza. Si haces esto, te va a pasar esto, y luego esto y esto. Entonces, de ponerte a jugar al fútbol, pues a lo mejor caes en la droga. Yo sí. Claro, bueno, Maradona, no, pero no. La segunda pregunta, pandemia. Claro, yo el 11S, empiezo de hecho el libro así, para mí dije, ya está, ya se acaba el 11S, ya va a venir el paraíso, voy a poner a cavar fosas para todos los cuerpos que van a morir y todo esto.
Lo siento, porque es que siempre tiendo un poco a la risa para destensar un poco. Eh, pero efectivamente todos lo vivimos como ya está, ya viene el Armagedón, y no vino. Con la pandemia, uno de los libros de los testigos, que se pueden encontrar en jw.org, que es su página pública donde encuentras todas las publicaciones, todos los vídeos, etcétera. Si pones expulsión, no lo encuentras. Ahí, no sé, se les ha ido. Pero si sabes los títulos, o al final de mi libro pongo todos los títulos de Atalaya, lo puedes buscar y aparece. Con la pandemia, dicen a muchos gobiernos y a la población esto les ha pillado de sorpresa, pero a nosotros no, porque sabíamos que iba a pasar esto y sabemos que estamos en los últimos de los últimos de los últimos días. Entonces, para ellos, claro, la pandemia también fue una cosa de, va a pasar cada vez ahora una guerra, Sí, tío, sí. claro, siempre estamos en los últimos y siempre te dicen, es que ya estamos en la recta final. Imagínate que te vas hoy y llega mañana. Entonces dices, me voy a quedar. Y con el tema de ilegalizar, creo que es difícil y creo, o sea, no tengo una opinión formada del todo, pero la que tengo ahora es que es contraproducente. Creo más en la educación y en el enseñar a la gente a identificar prácticas, vengan de donde vengan, sectarias. Pueden venir del trabajo, pueden venir de la familia, de una organización religiosa, etc. Pero ilegalizar das a la otra parte como la razón de estamos siendo perseguidos. De hecho, los testigos de Jehová dicen que en los últimos días ellos seguirían perseguidos. Entonces, a cualquier denuncia que le hagas, estamos siendo perseguidos y es una prueba más de que somos la religión verdadera. Entonces, no creo que sea ventajoso prohibir, pero sí denunciar lo que hablabas de la ley de coerción, ¿no? Sí, antiorganizaciones coercitivas, queda más largo, pero pues, ya. Pero al igual, y yo creo que esto es algo que va a venir, porque estamos empezando a hablar de ello, y al igual que en el tema del maltrato de la mujer no ha habido leyes hasta que no ha habido testimonios que hemos visto todos en tele y que hemos dicho, es que esto no es una cosa solamente de la pareja, y se han empezado a hacer leyes, yo creo que a medida de que la gente vaya hablando, se va a entender más que no es algo personal, sino que hay una relación de poder, y vendrán, a medida que la gente hable, esa ley de organizaciones coercitivas o prácticas coercitivas. Hemos hablado de la pedaza. La Iglesia Católica, pues, o sea, ahí estaba. Se les cambiaba de... Creo que por eso me ha convencido después de que no quería hacerla, ¿no? No, pero es que lo entiendo porque hay mucha gente que aprovecha esto para echar mierda contra todo el mundo. Y dices, no, es que todo es una secta. Digo, no, hombre, todo no es una secta o un grupo coercitivo o lo que sea. Pero además lo hemos dicho muchas veces a lo largo de esta charla, lo hemos recalcado. Que no está, ¿sabes? La libertad. Claro, o sea, y los carritos y la gente, yo siempre digo, o sea, a mí ni todo porque muchos de ellos han sido mis amigos y es que yo les veo. Y yo a mi mejor amiga la vi de repente y se me encogió el estómago porque no podía hablar con ella y la veía ahí y digo, no quiero que le pase nada malo, no quiero que se rían de ella, no. Quiero que cambien las normas para que tanto ellas como las generaciones venideras no tengan que lidiar con una expulsión o con el resto de cosas. ¿Alguien más por aquí? ¿Veis? Ya. Yo te quería preguntar una cosa. Yo soy docente de secundaria y de hecho, además de licenciatura, también imparto la alternativa a religión, que ahora se llama test de empatía, deseducado ética, valores, algo así, tres, me queda un poquito, que van. Entonces, claro, tengo una alumna que de qué va, que tiene 13 años, es una niña catadora, inteligentísima, inquieta, siempre viene con sus libros, va como huyendo del vestir niñas, es sociable pero hasta cierto punto, en fin, pues todo lo que he leído y has dicho es que es ella. Es maja pero sabe dónde es mi inconveniente, entonces pues conmigo se lleva bien, se va soltando, se va abriendo y parece que me va contando duramente más sus cosas, su día a día. Y yo siempre tengo como esa contradicción en, evidentemente querría darle, no puedo decirles esto y no puedo desear esto, es verdad, porque me fuerzo la teoría de que somos malos y de que venimos de parte de Satanás y hacemos
el trabajo contrario que queremos. Pero tengo esta cosa de, si no somos los docentes los que podemos abrir un poquito una puerta para que ellos la empujen, para que ellos entren, me siento como muy atado, ¿no? Porque no quiere entrar en su líder para él y por eso no quiere, por supuesto, tener problemas con su familia, que el primer día pues, vendrían a decir, ¿quién es la idiota que contacta tiene? ¿Entendés? No. Y tampoco me parece justo. La niña tiene una familia, tiene unas formas de ir, pero está en un centro educativo y es público. Y hablamos de feminismo, hablamos de violencias, de relaciones interpersonales, de libertades de formas de ser, de relacionarse. Entonces, tenemos esta cosa de querría darle la pildorita, darle motivo por el que abrirse, por el que buscar, cuestionar. Y no sé muy bien por dónde empezar para que no haga lo contrario, para que no se encierre todo el hígado y esta no. Yo creo que es complicado y creo que tampoco podemos olvidar que con 13 años, imagínate que de repente se da cuenta de que de repente lo que ha aprendido no era como era. ¿Y ahora qué hace? Está viviendo con sus padres. Va a entrar en una pelea con sus padres con 13 años. ¿Va a ser sano? Ya está bautizada. Se quiere bautizar. Claro. Tiene ya esta idea. Yo cuando cumpla no sé cuánto, Me voy a bautizar. Es como, Jolín, si aunque fuese posible que por una cosa por otra, por lecturas, por educación, por amigos, los retrasadas, pues, bueno, te ya algo, ¿no? Al final va buscando sus propios medios. Pero mientras tú a lo mejor pues estás un ratito con ella, la organización está 24/7. Porque en tu casa lees el texto diario por la mañana, haces la oración, por la tarde tienes tu estudio personal, por la noche tienes el estudio de familia, al día siguiente la reunión y todo tu entorno lo tienes dentro de la organización. Entonces creo que también con 13 años es algo muy complicado de salir. Sin embargo, creo que todo lo que le vaya recibiendo ahora le va a dar que pensar cuando se vaya haciendo mayor. Creo que pues si habláis de feminismo, si se habla de, sin poner el ojo ni señalar, ni hablar de los testigos de Jehová, sino de prácticas en general, que de repente ella resuene de, ostras, esto es un poco como yo, y que quede ahí en el pozo, quizá cuando ya sea más independiente, ella pueda tomar una decisión. Claro, si se bautiza, las implicaciones que tendrá será que no podrá hablar con su familia. Quizás se pueda retrasar el bautismo. A mí mucha gente me escribe por privado y me dice, Soraya, yo ya no quiero estar, pero ¿qué hago? Y es que tengo 16 años. Y les digo, no tienes que decidir nada. O sea, entre todo, calma. A lo mejor vas a tener que estar un tiempo yendo a dormir, es que te vas a aburrir. Pero dentro de un tiempo, cuando tú vayas siendo más mayor, vayas teniendo tu trabajo y puedas tener tu independencia, si quieres salir fuera de la casa de tus padres, pues ya podrás hacer un poco más de tu vida. Pero yo no le voy a decir a una persona, a un menor, decir, salte ¿a dónde? Entonces, de hecho, con la Asociación de Víctimas, una de las cosas que también queremos es informar a otros organismos, como puede ser educación. Os he ayudado a charlas en un colegio que tenían una asignatura de filosofía y leyeron mi libro y otros más. Y también a centros médicos. Y yo, por ejemplo, cuando llegué al médico y le dije, es que tengo estos pensamientos, es que no me adapto a la vida. Yo no sabía muy bien cómo le decía, pero digo, es que no me adapto, me cuesta todo mucho. Y le dije, a ver, no sé si tiene que ver, he sido testigo de Jehová. Y me dijo, eso no pasa nada, eso es si eres budista o cristiana. Lo que tienes es un problema de adaptación al medio, así que toma estas pastillitas. Obviamente este médico no sabe todo lo que implica decirte he sido testigo de Jehová. Sin embargo, si de repente médicos tienen la formación de esto implica ser o dejar de ser testigo de Jehová, implica soledad, pues a lo mejor se pueden articular otros organismos que ya están creados para poder guiar a esta persona. Lo mismo con gente joven. Si de repente se desarrolla algún sistema en el que, al igual que se habla de abuso o de suicidio, que digas, puedes hablar anónimamente sobre esto, o sea, si creen esas cosas, pues a lo mejor pueden tener más apoyo. Pero bueno, si por ejemplo tú eres amable con ella y ella se está abriendo contigo, eso es muchísimo. Si lo estás haciendo, fenomenal. Me hubiera gustado tener una profe así. María. a ver, habrá que darse en otra de educación. Yo soy profesora, ¿vale? Entonces,
como profesora que seré de secundaria, ¿a qué señales tengo que estar alerta para decir este chico o esta chica puede estar admitido dentro de los testigos? O, ¿qué puedo hacer si me viene un chico y me dice, lo sé, es que mis padres son testigos, pero yo no quiero hacerlo? ¿Cómo puedo hacer para ignorar a ese chico o esa chica? Buf, pues la primera era, ¿qué señales? No celebran cumpleaños, no celebran Navidades, no celebran Reyes, ellos te los van a decir. Yo no sé si ya ponéis Harry Potter en los colegios, si pones Harry Potter se van a salir, porque es magia. Digamos que no van a hacer muchas de las tradiciones, Día de la Madre, Halloween, ninguna de las fiestas, te van a decir que ellos no lo hacen. Pero te lo van a decir abiertamente porque soy testigo de Jehová, porque para ellos es también una oportunidad como para darte el mensaje y explicártelo. Y en cuanto a un niño que viene, una niña que no quiere ser testigo de Jehová, pues es lo que hablábamos antes, que al final comprenderle o preguntarle incluso por qué, qué ha visto, porque a lo mejor hay algo más. A lo mejor se puede haber un caso de abuso, un caso de maltrato, un caso de maltrato en casa, maltrato físico. La mayoría, también socialmente antes se pegaban los niños, todo el mundo, no solamente los testigos de Jehová. Ahora no sé cómo irá el caso, pero muchos nosotros nos han maltratado. Había un término por ahí dentro de la organización que era la vara de la disciplina, que algunos niños la necesitaban y otros no. Nos mandaban ciertos consejos de psicólogos que decían que había padres permisivos que no pegaban a los hijos y había algunos hijos que sí lo necesitaban. Entonces, pues hacían caso a eso. Entonces, yo creo que quizás preguntarle el por qué para entender por qué no quiere ser y si hay algo más de raíz. Eso es. Bueno, vamos a tener que ir finalizando porque seguro que todos queréis que os firme el libro, me imagino. Entonces, la verdad que ha sido una charla, ya te digo, te doy las gracias. Bueno, ahora hablaremos un poquillo, pero si quieres. Pero veo que hay mucha gente aquí con libros que quiere que Soraya, yo la primera, ¿no? Que nos lo firme. Y nada, muchas gracias por estar y bueno, haré otros lo que tú quieras. Mira, Meirata, esta gente querrá cenar.